Buenas tardes, amigos. Bueno, deben ser los temblores. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Gracias por estar nuevamente en este segmento de Diálogo Independiente. Un segmento que hemos unido esfuerzos periodistas y comunicadores para toda la semana hacer un análisis de las principales noticias y acontecimientos a nivel nacional e internacional, sobre todo aquello que tenga que ver con Nicaragua. El día de hoy vamos a tener 3 invitados especiales. Va a estar con nosotros Azucena Ferrey y Eliseo Núñez, ambos analistas políticos con una enorme experiencia política, legislativa y legal. Y más adelante se nos va a incorporar el periodista Pedro Joaquín Chamorro, que también es hermano de Cristiana y miembro de la Alianza Ciudadana. El día de hoy no va a estar con nosotros Javier Reyes, ya que Javier está con problemas de salud luchando fuertemente, y el día de ayer y hoy estaba con los primeros tratamientos de quimioterapia. Así que nuestras oraciones siempre con Javier Reyes en esta lucha intensa que está teniendo él en estos momentos. Nuestras oraciones para él y para toda su familia. Pero sí está Danilo Aguirre Sequeira de la revista REC y Jaime Arellano de Jaime Arellano en La Nación. Así que La Trinchera de la Noticia, revista REC y Jaime Arellano en La Nación. También agradecemos a aquellos que nos están escuchando a través de Radio La Costeñísima, que nos retransmite tanto en la radio como en su canal local. Ya están en el set Azucena Ferrey y Danilo Aguirre, y vía internet Eliseo Núñez. Bienvenido Azucena, Danilo, Eliseo, gracias por estar con nosotros. Si querés, Azucena, comenzamos con vos. Tus primeros comentarios iniciales sobre lo que ha sucedido, una semana política bastante activa, ¿verdad? Desgraciadamente no para buenas noticias para Nicaragua. La suspensión de la personería jurídica del PRD, la metida de pata de Alfredo César, que le facilita a la dictadura hacer el trabajo, y después la citación tanto al Ministerio de Gobernación como a la Fiscalía por parte hacia Cristiana Chamorro. Azucena, comentarios iniciales. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes conversando y externando algunos criterios sobre temas tan candentes. Hasta la mano de la naturaleza se está pronunciando esta semana, sí. Con ese temblor. Hubo un temblor hace unos cuantos minutos. Yo debía haber hecho lo que inteligentemente está haciendo Eliseo, quedarme en la casa. Porque aquí nada es predecible ya, ¿verdad? 9 pisos tiene. Si estamos abajo, estamos en el sótano de un edificio de 9 pisos. No, pero Dios nos ama, tranquilo. Realmente, Jaime, Danilo, pues si estamos en un ambiente dictatorial, lo que está pasando es como el título de la famosa novela, Una muerte anunciada. Esto que está sucediendo son los obstáculos permanentes que, por un franco temor, porque hay que hablarlo, por lo menos esa es mi percepción, el gobierno está demostrando ante la posibilidad de una competencia seria, y se ha dedicado a entorpecer para que la gente se entuma y diga no hay por quién votar. Y aquí es al contrario, a medida que nos crean los obstáculos. Hoy escuchaba a Eliseo y me pareció fantástico oírle decir hay que salir a votar, no hay que perder la oportunidad, porque masivamente es muy difícil que puedan justificar un fraude, que lo tenemos en el ambiente. Además, cualquiera que estuviera en el lugar, aunque no queremos estar, pero si estuviésemos en el lugar del gobierno, con todas las fechorías que ha hecho, tiene que pelear como gato panza arriba para no salir de donde está ubicado, por la protección que tiene y por las capacidades para seguir reprimiendo y manteniéndose en el poder. Como mujer, fíjate que he visto que en varios países, creo que México tiene una candidata a la presidencia que es mujer. Chile, el Partido Demócrata Cristiano de Chile está proponiendo a una candidata.
Entonces, hace rato que en el ambiente mundial, desde la señora Harris, a ver lo que ha pasado en Bolivia con los congresos, los porcentajes de mujeres actuando en política, han venido creando una expectativa muy grande a nivel mundial. Y por eso a mí me satisface la idea de la candidatura de Cristiana, ¿verdad? Y pues aquí lo único bueno que ha estado haciendo el gobierno es proyectarla. Y proyectarla en una línea de diciendo, a ella sí le tengo mayor, sin reserva. Porque pudiera, como estamos viviendo como en la máquina del tiempo, a veces nos toca revivir situaciones y circunstancias pasadas, pues nada extraño sería, ¿no?, que pudiésemos ver una candidatura femenina de la estatura de Cristiana Chamorro. Eso está en el ambiente y ahí veremos cómo se puede salir de este túnel que pareciera no tener luz al final. Pero yo creo que sí la vamos a encontrar y vamos a superar todos los obstáculos que nos están estableciendo en este momento. Eliseo, bienvenido al programa. Teníamos rato de no intercambiar puntos de vista. Tus comentarios iniciales alrededor de lo que hemos visto esta semana. Hola. Gracias, Jaime, gracias, Danilo, y gracias, Azucena. Pues realmente es cierto, pues, o sea, no podías esperar menos de Ortega. Yo ponía en un tuit que la semana pasada estábamos de cara a unas elecciones sin condiciones y ahora estamos de cara a que no va a haber elecciones, sean sin o con condiciones, porque realmente Ortega aparentemente está cayendo en la conclusión de que no importa lo que él haga, en noviembre él no va a obtener legitimidad con este tipo de reformas, con este tipo de condiciones. Entonces la apuesta de él es cerrar la contienda ya, en lugar de cerrarla en noviembre y tomarse el riesgo de que la movilización electoral le permita a él tener de alguna forma la capacidad, o sea, le permita a la oposición tener la capacidad de empujar hacia afuera al régimen a través de la movilización electoral. Entonces Ortega no está permitiendo esto, no va a apostar por un proceso electoral, y a mí me da la impresión, aunque yo sigo sosteniendo, y como lo dije hoy en la mañana, que se debería de ir a votar sí o sí, pero sigo sosteniendo que es muy, pero muy probable que ni siquiera vayamos al proceso, porque Ortega va a inhibir a todo el mundo, va a cancelar las personerías que tenga que cancelar. En ese estado estamos, y no creo que Ortega las cambie, porque realmente no gana legitimidad hoy y tampoco la gana el 7 o el 8 de noviembre. Pues, la verdad que me cuesta, pero no, y no porque me cuesta creerlo, sino porque ha venido Ortega en los últimos 40 años sacando réditos de artimañas, y en artimañas pues falsificando la democracia, imponiéndose y siendo electo presidente de la República en el 2006. Y digo que me cuesta porque lo que yo estoy viendo por primera vez realmente temor no a los precisamente a los candidatos, pues creo que Cristiana le genera bastante temor, pero quizás no tanto eso, sino el fantasma del 90, y creo que ella representa esa imagen de una manera bastante fuerte para ellos, y se embaten. Pero yo creo que también hay que analizar qué está pasando y por qué el temor también de él, combinado con un cierto odio a su disidencia, está obligándolo a actuar, y creería yo erradamente, porque hay una lectura que muy pocos han hecho sobre lo que hizo cuando decapita al PRD, y se los voy a comentar. Pero en primer lugar, yo sí creo que ha demostrado que le tiene un odio visceral fuerte a su disidencia. La disidencia del sandinismo para Ortega ya no es un rival político, ya son odios
totalmente irracionales, y donde pisen los va a seguir y los va a perseguir con cierto pacto, pues, porque no hemos visto tampoco una violencia como la que en alguna vez describió Nicho Marenco, que cuando hay odio entre el sandinismo es un odio a muerte y huele a sangre, decía decía Nicho Marenco. Pero creo yo que este es el momento para hacer profundos análisis y reflexión en la oposición, porque hay otros escenarios que se pueden construir. A ver, lo que les decía al principio, o les dije hace un minuto, yo miraba que Ortega venía construyendo esa división, teniendo a la coalición por un lado, teniendo a la Alianza Ciudadana por otro lado, posiblemente el PLC con algunas estrategias que podrían presentarle a él beneficios, pero cuando cierra PRD, por el odio visceral, creo yo, que detiene su disidencia, transforma una polarización que es a la que más le tiene miedo. Está dejando una casilla que se puede convertir en un polo que puede terminar arrasando en un proceso electoral si se dan las condiciones, ¿verdad? Si la racionalidad de la oposición empieza a ver los matices del por qué está actuando Ortega de esta forma, y si logran encontrar acuerdos políticos que les permita realmente encontrar salidas estratégicas y unificar una oposición polarizada, que creo yo que no lo están contemplando por el calor de la situación, por la forma en la que abruptamente ha venido operando Ortega en las últimas semanas, pero que tienen que sentarse a meditar profundamente. No, bueno, yo creo que todo esto que está pasando, como todos ustedes lo han dicho, pues, es lógico. Dentro de la ilógica que te puede actuar una dictadura, es lógico lo que está haciendo Ortega, pues. Yo no creo que Ortega esté improvisando. Todo lo que está haciendo lo está bajo un plan que él ya venía orquestando desde hace rato. El que Ortega y el Frente Sandinista actúa como una pulpería, está muy equivocado. Todo esto es planeado, todo esto es organizado, todo esto va de acuerdo a un plan y a una estrategia. La misma situación del PRD. Desde mi punto de vista esto ya era planificado, o sea, no es casualidad que da la misma figura que estuvo involucrada cuando le cortaron la cabeza al PLI en el 2016, ¿verdad? Ahora le corta la corta él mismo la cabeza en el 2021, que es ese rato, ¿verdad? O sea, creer que Cerrato no actuó de la manera como estaba actuando bajo un plan es subestimar enormemente al Frente Sandinista. Y mirar el actuar del Frente Sandinista, veámonos del 2016. El 2016 viene Cerrato, es parte de la alianza como PRD, sin personería jurídica, de la alianza PLI, que llevaba a Luis Calleja y a Violeta Granera, de fórmula. Él iba a candidato a diputado. Viene y le quitan la personería jurídica al PLI, se la haga Pedro Reyes. ¿Qué es lo que hace ese rato? Buscó otro barco en que montarse. Y buscó otro barco. Y le dan como candidato, participa como candidato, le dan un diputado, Mauricio Orue. ¿Quién fue las primeras declaraciones de ese rato? Reconociendo que las elecciones que habían habido en el 2016 fueron unas elecciones transparentes y que Daniel Ortega ganó bien, a pesar de que él era parte de un partido que se lo habían quitado. ¿Vos crees que el actuar de Cerrato y del PRD y de Julio González no es parte del plan que tiene Ortega? Porque pongámosle, y no estoy tratando de excusar pero la misma palabra de Denis Martínez, que le echó la culpa a los dos lados. Pero lo más importante que yo que era terco y que había quedado una muralla y que el otro había sido bien inconsistente, fue la palabra que usó Denis Martínez en sus posiciones, que ambigua, que cambiaba de un lado para otro. Pero sí lo que dejó claro sobre la mesa de Denis Martínez es que había habido una contrapropuesta y el PRD se llevó una contrapropuesta que no le dijo nada a la coalición, no le dijo nada a nadie y le había querido responder a él el día 7 antes de las 12 del día y no le contestaron. Ahora, ¿para qué el PRD llama a una convención el 15 de mayo
3 días después de que había salido la alianza electoral, y firma una alianza de hecho que sabe que no tiene ningún valor legal, pero sí le abren la puerta. 72 horas después de eso, 48 horas después de eso, vienen unos pastores del Frente Sandinista y lo impugnan, y menos de 24 horas después le quitan la personería jurídica. ¿Y cuáles son las primeras reacciones de Cerrato y sobre todo Julio González? Atacar a C-por-L y decir que eso son parte del ataque de C-por-L. ¿Qué fue la primera reacción de Miguel Mora? Decir que los pastores que estaban ahí eran enviados por C-por-L a sabiendas de que son pastores que tienen rato de estar trabajando con el Frente Sandinista. Todo eso no es casualidad. Todo eso no es casualidad. Y este es parte de una estrategia, y ahí sí estoy de acuerdo con vos, de ese pleito que hay entre sandinistas del MRS y los sandinistas que están con Ortega. Ortega no va a permitir que estos tengan ninguna participación política en ningún proceso electoral. Al que se le va a cortar la cabeza. Ese es un pleito visceral. ¿Y sabes por qué no ha habido? Ahorita que estaba oyendo tu palabra, ya le doy la palabra a la Azucena. Yo me acuerdo que en el 2008, después deberíamos de hacer campaña de por alcalde, me encontré en la ciudad en Chontal, en Huigalpa, estaba Hugo Torres y otros miembros más del MRS en la roticería TikTok. Entonces yo me paré que veníamos de apoyar a unos alcaldes, y entonces pues puse a platicar con ellos y le hice precisamente esa pregunta. Le digo, mira, Hugo, le digo, y si ustedes y los del frente se odian tanto, ¿por qué jodido no ha habido muertos? Le digo. Así, se lo pedí claramente. Entonces viene Hugo Torres, me contestó bien serio y me dice, muy sencillo, Jaime. Ellos saben de lo que nosotros somos capaces y nosotros sabemos de lo que ellos son capaces. A nosotros nos matan uno y nosotros matamos a 2. Después ellos matan a 3 de nosotros y después nosotros matamos a 4 de ellos. Entonces los 2 sabemos lo que somos capaces. Entonces la mejor para que ninguno de los 2 muera nadie. Pero hay que hacer una salvedad. Le quito con esas 10 segundos. Con esas palabras, te estoy diciendo que con eso me contestó Hugo Torres a ese comentario que le dije yo. Entonces lo que hay aquí es un pleito visceral entre esos 2 que se llevaron en el alma. Y termino, antes de terminar, yo solo quiero solidarizarme nuevamente con la Cristiana, sí, y con Carlos Fernando. Ahorita que mencionó a Azucena, una candidata mujer, yo creo que el actuar de Cristiana ha sido excelente. Si la dictadura lo que quería era intimidarla o que se iba a cobardar o algo, no lo logró. No lo logró, ha actuado muy bien, ¿verdad? Ha dicho las palabras correctas, ha hecho lo correcto, e inclusive sus declaraciones del día de hoy más o menos van con el tema de lo que ustedes habían dicho y lo que dijo Eliseo temprano en el programa del Canal 10. Aquí Ortega tiene miedo a ir a un proceso electoral, tiene miedo a que el 7 de noviembre salga el pueblo masivamente a demostrar su derrota y la minoría que es. Lógicamente dijo que le tenía miedo a ella y todo lo demás, pues, pero creo que fue el actuar de ella ha sido excelente, igual que mi solidaridad con Carlos Fernando y su equipo, que por cierto yo le dije que tenía la orden, las cámaras y el estudio de porque no sabía que ya cuando me di cuenta que le habían arrasado nuevamente, le habían robado todo. Azucena. Danilo quería una salvedad sobre esa historia que te topaste con Hugo Torres. Yo creo que hay que destacar e incluso admirar que esa disidencia también ha tenido un enfrentamiento real contra la dictadura. O sea, es de aplaudirles, pues, porque tienen años de estar incluso les arrebataron su personalidad jurídica de una forma arbitraria, como lo que hace siempre un dictador, pues. Sin embargo, pues hay que analizar realmente en este contexto cómo se puede manejar también a favor de esta lucha, con la única intención de sacar a Ortega esa crisis interna o esa guerra casi fratricida entre viejos camaradas. Ahora, los problemas es que nunca lograron desplazar. Ellos creían, cuando se le fueron, bueno, y ahí está la Azucena, puede contar mejor el cuento, cuando se creó el MRS, ellos creían que iban a poder destronar a Ortega del sandinismo y fueron a un proceso electoral que en 1996, donde Sergio Ramírez fue un fracaso, pues, sí, electoralmente hablando fue un fracaso. Sí, claro, porque ellos no lograron el 4%. Sí. El reconocimiento de personería jurídica le llega por los 330 votos del esposo de Rosa Marina,
y la negociación con Alemán. Lo más importante para mí es mencionar la negociación con Alemán. Ahí esa es la primera negociación real, pues. Eliseo, puede entrar cuando querrás, aquí estamos. Pero Danilo sabe, porque yo lo he venido diciendo eso y lo dije en un programa de Plinio en el 2018 cuando las cosas estaban candentes. Este es un bochinche entre sandinistas y mencioné los grupos diferentes, ¿verdad? Y es una venganza que nos ha atrapado a todo el país, porque esto es una venganza política. Yo no tengo otro calificativo que ponerle, ¿verdad? Porque no han llegado a la purga de la dirigencia alta, pero se han empapado de sangre con la gente de baja militancia, es decir, los gorritas volteadas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los chancletas diules, les decían, sí, ¿verdad? Entonces, con esa gente se han empajado. Ahí ha atacado ferozmente, pero las purgas que lógicamente se daba entre los directores antes de lograr la unidad entre proletarios y todas aquellas cuentas de eso no se ha logrado dar, y espero que no se dé, ¿verdad? Porque no se debería de dar en ninguna forma, porque si bien lo que dice Danilo, pero los muertos son más de 500, ¿verdad? Y eso tampoco es sano, porque cuando vos te metes a dirigir algo, también ponete en la primera línea, no mandes nada más. Y eso es un gravísimo pecado lo que se está haciendo. Echar a la gente y vos quedarte en la retaguardia. Por eso es que el liderazgo por lo regular siempre está muy bien, porque no salen de donde, ni se meten a donde deberían de estar, ni se exponen. Y si tienen la oportunidad de irse a pie, en vehículos, en aviones, en lo que sea, siempre se van. Y esa es parte también de lo que la dictadura actualmente está viendo, porque este proceso, no creas que solamente nosotros conversamos sobre el tema, también los miembros del Frente Sandinista muy allegados a los sultanes del Carmen lo hablan. Y cuando hay confianza con determinadas personas te lo dicen. Yo los aprecio, los quiero, pero llega un momento en que ya no se les puede seguir soportando. Y yo sé lo que quieren decir con seguir soportando, es decir, dar el voto por ellos para que puedan continuar. Y ellos saben perfectamente que en esta votación de este año, muchos miembros del Frente Sandinista se liberan de esa carga. Una carga que los sultanes han hecho pesada, porque la pudieron haber hecho muy liviana, muy agradable. Han tenido 100 oportunidades con solo los millones de Venezuela. ¿Ves? No que ahora con todos los préstamos y dejándonos hasta aquí de deudas, carreteras, repavimentaciones, puentes, lo que sea, ¿verdad? O sea que el desarrollo lo pudimos haber logrado en una forma más eficiente, educación, salud, vivienda, todo lo que necesitamos, ahora, sin menos deuda. Ahora el plan de Ortega Eliseo es, aquí Pato dejó colgado a todos los MRS, pues pongámosle, unamos a toda la coalición, que es donde está la mayoría, que es donde está la disidencia, pero también estaba buscando cómo se daña ese por él. Y entonces estaba tratando de matar dos pájaros de un tiro. Pero por supuesto. O sea, yo me encargo para mandar el mensaje a los sandinistas de, mira, esto yo me encargo de ellos. Pero es un riesgo. Pero a hacer por él que la misma gente los acuse y crea la incertidumbre y quede la duda y todo lo demás para que esté tan dañado que lo que él anda buscando, que haya lo que pasó en el 2016, pues un 80% de abstención, donde él no va ni siquiera a necesitar. Ya se incorporó Eliseo, antes de darte la palabra, perdóname, adelante Eliseo, y después ya se incorporó Pedro Joaquín también. Adelante Eliseo. Mira, yo no creo que Ortega deje correr a hacer por él, es sencillo. O sea, este juego de que se cree de que le quitó al PRD para desprestigiar a hacer por él y su candidato, no es un juego de Ortega, así como tampoco es lógico el juego que plantea, y hay que decirlo bien claro, Miguel Mora y Julio González,
de que fue ese por él quien lo impugnó. Yo no he visto al frente hacerle un favor a nadie en toda su historia. Y eso sería hacerle un favor a ese por él. Y ellos saben de que aunque le avienten todo el desprestigio en la cara a ese por él, va a quedar como única casilla y va a empujar al final al voto útil, y tienen ellos un alto riesgo de salir fuera de juego, el Frente Sandinista. Entonces yo lo que creo, y lo dije al comienzo, es que Ortega está planteando un escenario en el que si él sabe de que lo van a ilegitimar en noviembre porque se va a robar las elecciones, entonces mejor de una sola vez quema las naves y comienza a navegar sin legitimidad desde ahorita, y espera de que para el año que viene pueda tener una mejor correlación de fuerzas en América Latina que le permita a él recomponer su situación internacional. Ese es el cálculo de él. Y lo otro es que mira a la oposición en Nicaragua ya sometida por la represión y a la población sometida por el miedo. Y entonces cree que puede llegar hasta donde él desee, o sea, no tiene límite. El problema de todo esto, y yo lo decía bien claro en varios lugares, le decía, el problema de todo esto es que la represión es como tocar un piano con una tecla cargada de explosivos. Entonces él toca teclas todos los días, reprimiendo. Y un día va a llegar a la tecla que tiene el explosivo. Si me preguntan a mí por qué va a explotar esto, yo lo que respondería, yo sé por qué no va a explotar. No va a explotar por política, porque desgraciadamente la gente se ha acostumbrado a que nos repriman a los políticos, y ellos comienzan con el cuento de que somos políticos, politiqueros, que para qué nos metimos en esto, todo lo demás. Y como dice Azucena, la represión es en nivel, es diferenciada, porque también mantienen una ¿cómo es que se llama? Una suerte de cizaña. O sea, al más pobre lo echan preso, lo matan, le hacen irse al exilio. A cierta gente que la odian, la exilian, aunque tenga un nivel más alto, como el caso de Carlos Fernando y otros más. Y a otra gente simplemente nos acosan y nos mantienen vigilados, y entonces ahí van diferenciando, y después los mismos troles de ellos dicen en las redes que por qué a Pedro Joaquín no le ponen una patrulla y se la ponen a fulano, que por qué le ponen una patrulla a fulano y no a sutano, que por qué a Aguirre no lo siguen, que entonces comienzan a tratar, y son tan burdos que uno se mete a los tweets y a los Facebook de ellos y los encuentra ahí que no tienen ni seguidores ni nada, y están declarándose azul y blanco solo para criticar a los azul y blancos. Y hay algunos azul y blancos de verdad que caen en ese juego. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que valorar esto como la posibilidad de que Ortega cierre el telón electoral ya. Es decir, que no espere a noviembre. Él sabe que si deja hacer por él solo, aún con todo lo que le puedan tirar encima ahorita en los siguientes meses, que la gente está desesperada por salir de Ortega, de él. Entonces no se va a tomar ese riesgo. No menosprecien el voto de la gente. Y eso yo creería que Ortega lo tiene bien claro, que es una clara minoría. A mí me lo dijo alguien cuando las elecciones del 16. Entonces me dice, el problema de ahora es que Ortega está absolutamente claro que por lo menos 7 de cada 10 nicaragüenses lo detestan. Y después nos estuvimos preguntando durante un tiempo que si esa abstención había sido por comodidad o había sido por rechazo a Ortega. Es una discusión que hubo incluso abierta en muchos artículos de opinión, entrevistas y todo. Y el 18 nos dio la respuesta, no había sido por comodidad. Entonces, Ortega se está enfrentando a un escenario muy complejo, un escenario que nos puede volver a traer al conflicto. Nosotros habíamos apostado por evitarlo. La elección es tratar de evitar ese conflicto, a pesar de las críticas que se tenían, pero Ortega yo creo y que ya ha decidido, salvo que las presiones lo lleven a otro lado, cerrar el telón electoral. Y termino con esto. Ortega pudiese estar ensayando su propia sucesión al estilo de Castro. Él sabe que Rosario no es lo suficientemente fuerte para mantenerse sola. Entonces está aprovechando
este stand-by en la comunidad internacional, que no lo están sancionando, no le están haciendo nada, más los golpes de la oposición, para poner de candidata a Rosario, él respaldarla políticamente el tiempo que termina de consolidarse la sucesión, porque él sabe que si le pasa algo a él, Rosario no tiene la capacidad inmediata de asentarse en el poder. Entonces, pudiéramos estar ensayando un escenario en el que le está limpiando la mesa, porque sabe que sus propios partidarios no votarían por Rosario y que definitivamente estaría él imponiéndola para asentarla en el poder, muy al estilo de lo que hizo Fidel con Raúl, de darle un tiempo para que eso sucediera y que no le pase lo que pasó en Venezuela, que en Venezuela, a pesar de que dice que se ha sostenido Maduro, pues yo no miro que se haya sostenido en buenas condiciones, por lo menos internas. Por lo menos el régimen cubano es un desastre desde el punto de vista económico, pero la sucesión no le representó ninguna inestabilidad política al régimen cubano. El sometimiento social continuó igual desde cuando pusieron a Raúl hasta hoy que tienen a Díaz-Canel. Mientras que con Maduro incluso la oposición ganó la asamblea y tuvo que el régimen hacer cosas ya fuera del tema electoral para poder retomar el control de Venezuela. O sea, no le salió bien la sucesión a Chávez porque fue de un momento a otro. Entonces Ortega puede estar ensayando una sucesión a la cubana y por eso quiere limpiar la mesa de opositores ahorita para solo jugar con su propio sandinismo en las elecciones del 2007. En las elecciones de noviembre 7, perdón. No hago nada. No se escucha nada. Por él en una lucha contra él. Está el eco. ¿Qué pasó ahí, Nelson? Bueno, adelante, Azucena. No sé cuánto el gapo, me avisa, Pedro. Ya. Ahora, ¿me oís? Sí, perfectamente. Ahora sí, adelante, pues, Pedro, con tu comentario. Bueno, yo creo lo contrario de lo que tú dices. Yo creo que el telón electoral no se cierra hasta el 7 de noviembre y yo no creo que Ortega vaya a quitar la personería al único vehículo electoral que queda de la oposición verdadera, porque si no, no tendría, es decir, ninguna legitimidad el proceso electoral. Entonces yo creo que se la tiene que jugar y el proceso electoral se va a convertir realmente en un plebiscito electoral. ¿Quieren seguir con Ortega o no quieren seguir con Ortega? Aquí se va a hacer realidad lo que decían antes los de la coalición, de que esto no era una lucha ideológica, ¿verdad? De que era una lucha entre el bien y el mal, pues, ¿verdad? Lo que decían. Bueno, entonces ahora van a tener que demostrarlo apoyando a la única casilla independiente, la única casilla verdaderamente opositora, que es la Alianza Ciudadana
por la Libertad. Y mi opinión es que ya no puede. Además, no le vamos a dar tampoco la excusa, pues, que el partido se cuida mucho de los estatutos del partido. No vamos a ir, como dijo el Partido Conservador, obviamente, no vamos a ir al proceso electoral, y después viene el Consejo Supremo Electoral, le toma la palabra y le dice, no, pero si es que nosotros íbamos a ir a consultar a los votantes, ya no hay tiempo para eso, dice el Consejo Supremo Electoral, y le quita la personería, porque los partidos políticos que no participan en un proceso electoral, pues obviamente pierden la personería, y si vos anunciás de previo que no vas a participar, ya está llegando con los pies hinchados. Entonces, primero nos vamos a cuidar de no dar una oportunidad. O sea, ¿una oportunidad para qué? Para que el Consejo Supremo Electoral, el CNCE, venga y diga, cancelada la personería de Ciudadanos por la Libertad. Segundo, nos vamos a mantener firmes y vamos a buscar alianzas con todos los sectores. Ya lo anunció ayer en la conferencia de prensa Lester Alemán, que ahora está actuando como un vocero de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que en la alianza se van a abrir las puertas de par en par para los que quieran realmente confrontar a la dictadura y unirnos en este vehículo electoral que creo yo pues que va a llegar al fin, y el fin es la victoria electoral. Como decía anteriormente, yo creo que la victoria electoral, este proceso se va a convertir en un proceso plebiscitario, pues, ¿quiere seguir usted con Ortega o no quiere seguir con Ortega? No estamos buscando un candidato ideal. Bueno, claro que lo ideal es conseguir el mejor candidato posible, ¿verdad? Pero una ideología, no es un asunto ideológico, pues. Así que... déjame hacerte una pregunta. Ya en el 2016 ya lo hizo. En el 2016 le quitó la personería jurídica al PLI y fue a un proceso electoral sin ninguna casilla que tuviera algún tipo de credibilidad, y le importó un comino. Pero son otras condiciones. ¿Verdad? O sea, no tiene nada que ver ahí, Jaime. Te digo, eran otras hay que ver que el PLI tenía su problemática interna, ¿verdad? Tenía dos o tres litis internas. A ver, decime cuántas litis internas tiene el Partido Ciudadanos por la Libertad, que nació precisamente para no somos un partido que está peleándose internamente en la litis interna, pues, peleando el mando, esto y lo otro. Es más, es un partido que yo diría que es serio y formal, porque uno ve leaks de partidos, o sea, filtraciones. Aquí pasó tal cosa. En otras organizaciones políticas, aquí Eliseo puede... Gracias, pero necesitas ajustar tu micrófono. Okay. Se está cortando mucho. Azucena, oíste a Eliseo, no cree que Ortega se vaya a arriesgar a ningún tipo de proceso electoral, que tarde o temprano, y lo más probable es que ni siquiera lo más rápido posible, ¿verdad? Muerto el perro se acaba la rabia, acabo con el PSC por él y a la miércoles todas las especulaciones de elecciones. A esa teoría de Eliseo, ¿qué le contestaríamos? Los síntomas de la enfermedad son terminales, ¿verdad? Primero te lo da con la iniciativa de reformas a la ley electoral. Yo sigo sosteniendo, esa ley no debió haber sido únicamente rechazada, sino que totalmente desconocida por la oposición, ¿verdad? Y entonces emplazar, señor, esto no es lo acordado en el INCA ni con lo OEA del papá. Ese es un síntoma gravísimo para mí. Después apareció como por arte de magia las entrevistas de Payo Solís, y todo el mundo entendió que había un mensaje de decir que el Consejo Supremo Electoral iba a quedar 5-2.
Eso fue lo que pasó. Yo digo, más o menos, usted se va a quedar. Y toda la gente entendió. Y ahí, pero le hizo catuza. Se quedó con todo. Otro síntoma de que el cáncer ha ido avanzando bastante. Sin embargo, no comparto plenamente la percepción que tiene Eliseo, porque ya tuvo 2 oportunidades extraordinarias. Sigue avanzando con lo del PRD, tratando de aplicar las inhibiciones en la figura de Cristiana, pero aún con todo, creo que él va a tener que guardar el mínimo de decoro, porque como decía Danilo, las circunstancias no son iguales a las de los años anteriores. Por otro lado, los más expertos que yo aseguran que él, que tiene todo un gabinete de pensantes enfocado, como decía el poeta Vega, en preguntarse todos los días a quién jodo y cómo lo jodo, él tiene esa cantidad de gente pensando por dónde va, lo que no hacemos en este sector, ¿verdad? A veces ni siquiera hablamos entre nosotros, pero él sí está pensando. Entonces muchos dicen que viendo el mapa de la situación fuera ya de las fronteras nicaragüenses, está viendo las posibilidades de encontrar nuevos apoyos que le permitan hacer un desconocimiento a la realidad de mantenerse, digamos, dentro de la OEA, que no le importaría que le apliquen la Carta Democrática, que no sé en qué nos beneficiaría a nosotros si eso pasa, pues digo a nosotros como pueblo, no sé en qué nos beneficiaría, y que él ve nuevas oportunidades en consolidación. Eso yo lo veo bastante, análisis bastante como traído de los pelos para poder justificar la actuación. Pero por otro lado me digo, volviendo al escenario que plantea Eliseo, hombre, él es muy capaz, como vos también lo decías, de fortalecer al PLC. Hay fuertes rumores de que está tratando de acopiar a todo lo que es los liberales, aun cuando estén en la asamblea, y fortalecer al PLC, para tener un partido que ha sido contendor histórico, digamos, ¿verdad?, en estas batallas electorales con el Frente Sandinista. ¿Qué legitimidad o credibilidad le daría eso? El problema del PLC es que no ha podido lograr que conseguir un candidato que por lo menos sea medio decente, pues. No perdamos el tiempo al bate. Ese es el problema en la idea del PLC. Adelante, Danilo. Yo tampoco no comparto la tesis o la teoría de Eliseo. Vea, yo, por varias razones. En primer lugar, porque esta dictadura se dedicó a construir un imperio también económico. Un imperio económico que no es sostenible si no logra tener, porque no lo va a lograr tampoco, al menos la evidencia o las pruebas que ha dado para que no logre una legitimidad, un fraude electoral descarado, es un CAFTA que está en riesgo. Es un poder militar que, a pesar de las enormes críticas que se le ha hecho a la sociedad, va a jugar un papel también en el que pone, y se tiene que chiviar, que pone en riesgo la fortuna que también ellos han logrado acumular en los últimos años. Vea, Ortega por lo general juega dándote primero golpes pequeños para ver cómo reaccionas. Lo que sucedió hoy con Cristiana no fue una inhibición, como la mayoría de las redes sociales estallaron. Esto para mí es una maniobra de ver, bueno, cómo reacciona este país frente a esta jugada que podemos hacer por aquí. La evaluación la tendrá que hacer él. Yo no me he sentado todavía fríamente a ver si realmente tuvo un impacto social este amago que hizo con Cristiana, pero él ya está haciendo sus cálculos y está viendo. Yo no creo tampoco que corra tras la personalidad jurídica de un partido político que le puede dar, si logra el objetivo principal, que es que la misma oposición empiece a achacar a la única casilla que queda en pie, que son culpables o que son parte de algún tratado extraño o por debajo de la mesa con Ortega. Lo que sí logro identificar, y se lo vuelvo a repetir como lo dije al inicio, es un escenario que muy pocos lo han calculado, o una tesis pues que muy pocos han querido, lo han dicho pues en las últimas semanas. Hombre, Ortega le tiene tanto temor a su disidencia política, a su disidencia de la familia sandinista,
que arriesgó lo que para muchos ya venía construyendo, esa división de partidos políticos por todos lados y con fuerza para dividir el voto. Y es tan visceral el odio que le arrancó la personalidad jurídica. ¿Planificado de antemano? Yo creería también que sí. Sobre todo, no tanto por las declaraciones de Cerrato y su pasado político. Bueno, Julio González tiene un pasado político bastante interesante de seguir. Seguridad del Estado. De seguir en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional fue candidato o intentó ser candidato a diputado a través de la convergencia con un partido de Tardencía. Recuerdo en el 2006. Otro no llegó y se quedó años de asesor jurídico en la Asamblea Nacional. Es más, cuando yo estuve en el grupo de Pro Reforma, yo tengo un correo electrónico de él que llega desde la Asamblea y me dice: no te asustes, es que pasé aquí trabajo, o me quedó el correo por el trabajo. No creo que haya quedado por el correo por el trabajo, pues, pero al margen de eso, eliminó una casilla política y al riesgo de que esta que queda en pie se convierta en esa casilla polarizante, que es lo que más le tiene miedo a Ortega. Y por eso es que yo insisto en que el secreto en todo esto está en que exista una reflexión profunda en la oposición. Esta disidencia sandinista, a la que yo creo que realmente está enfrentada a este dictador, con la oposición que quede en pie legalizada, buscar opciones que le ofrezcan a este país la opción. Lo que yo no les permitiría, al menos yo no secundaría, es buscar otra opción que no sea la electoral, porque ya vivimos en abril 300 y pico de muertos registrados y no sabemos cuántos fueron, y esa repetición no y como dice Susana, los que terminaron muriendo son los de a pie. Las dirigencias ahí están de pie, en un juego político para mí atropellado en ciertos momentos y atinado en otros momentos. Pero sobre lo de Pedro, que él habla de mantener resguardado a C por L. No hay que olvidar, ¿verdad?, que la impugnación que introdujeron contra C por L, ahí está. Hace como un año, ¿no? Ese es otro síntoma. La introdujeron junto C por L y al PRD. Hace como un año. Ese es otro síntoma del avance, ¿verdad?, de las circunstancias que se pueden dar. Y sí, yo quiero decirte, Daniel, lo que vos estabas mencionando. La gente tiene que entender que aquí C por L es víctima, no es victimario. Aun cuando esté respirando ahorita, es una cosa que si te quitan la máquina de oxígeno, hasta ahí nomás llegamos, ¿verdad? Sí. Y yo no veo que la gente esté hablando de otros escenarios para buscar eso que vos estás señalando. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir de este problema? Y se imagina la Asamblea Nacional con actitudes como las que estamos viendo de los políticos ahorita. Todo eso es parte del mismo plan de Ortega. Y yo la teoría de Eliseo, lo que no comparto con Eliseo es que a Ortega, ¿qué gana con cortarle la cabeza ahorita? Se pone adelantar sanciones, adelantar acciones en contra de su gobierno que puede esperar él hasta que suceda hasta después del 7 de noviembre, dependiendo cómo le va el 7 de noviembre, ¿verdad? Entonces ¿qué gana? Mi abuelo decía, donde no hay ganancia, la pérdida es segura, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué gana el CEP? Ya te doy la palabra. ¿Qué ganaría Ortega más que adelantar acciones? Él va a tratar de seguir incentivando y motivando que la gente vea a C por L como un victimario y no una víctima, ¿verdad? Y todo va a depender mucho también del accionar de los miembros de la coalición alrededor de este tema. Que ser de altura. Y yo creo, y lo otro, mira, aquí hemos vivido el Frente Sandinista, cuando te pone la flecha y te va a inhibir, te inhibe, ¿verdad? En el 96 lo vimos con Toño Lacayo, vayamos tan largo, que todo el mundo sabía que Toño le iba a cortar la cabeza. Ya se lo había planeado, el Frente decidió, Toño no va a correr. Por X o Y razón, no le tenía miedo, lo que vos querrás, no va a correr. Y no corrió. Se salvó Alemán. ¿Verdad? La misma, le tenía más miedo a Toño que a Alemán, y a Alemán le salió la Virgen. Pues le salió la Virgen, como le diga. Con Alemán le salió también, pues, ¿verdad? Pero ahora, en la lista entonces, de niveles, el mismo plan es con la cristiana. A la cristiana, mirá lo que van a hacer. Le van a abrir, que es lo que yo creo venir, de acuerdo a cómo ha actuado el Frente. Le van a abrir el juicio.
¿va? Y el juicio va a durar 6 meses, 7 meses. Y después de los 7, pero ya con eso le inhibe. Entonces la pregunta es cómo va a reaccionar todos los simpatizantes de la cristiana. Van a decir, esto ya es un fraude, le inhibieron porque quiere beneficiar a Arturo Cruz, porque ese es el candidato del Gran Capital, etcétera, etcétera, como ya comenzó la campaña. Entonces, después de los 6 meses, 7 meses, la declaran inocente, ¿ves? No da lugar. ¿Qué es lo que hicieron con Francisco Aguirre ahorita, cuando desde hace varios meses, con lo de la campana? Los padres le montaron el juicio y después agarraron el juicio y se lo congelaron. Ahí lo tengo, paradito. Es más, había fuertes rumores que a Francisco Aguirre lo presionaron, o lo querían presionar, para que fuera el candidato del PLC, que fuera ese ahí, y Francisco Aguirre no aceptó, y tengo entendido que se la jaló para Washington, y está en Washington, y no regresa, ni que no, mamá de baboso, sería si regresara, si la información que yo tengo es cierto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la cristiana si le montan el juicio? ¿Va a seguir apoyando a que todo va a votar el 7 de noviembre, o va a decir cómo van a reaccionar sus simpatizantes? Todo esto es el plan maquiavélico y macabro del Frente Sandinista, que es especialista para eso. Eliseo, adelante, y después Pedro. Mira, yo no quiero ser agorero, y no es que esté queriendo decir que hace por él. Muy por el contrario, yo coincido en varias cosas con todos ustedes. La primera es, si C por L va en estas condiciones a las elecciones, yo estoy absolutamente seguro que gana. La campaña y la elección se convierte en plebiscitaria y de esa manera gana. Lo segundo, estoy absolutamente de acuerdo, es víctima, no es victimario. Y además de eso, como lo dije bien claro, cuando hemos visto que el Frente Sandinista le hace un favor a alguien. Pero en lo que no coincido es en la deriva autoritaria de Ortega, cómo la están midiendo. Yo creo que Ortega está creyendo que la administración demócrata está en un periodo de transición en su política de exterior. Principalmente el tema de Nicaragua no lo tiene en prioridad en el radar, y de esta forma él que pretende avanzar en este espacio de tiempo para que cuando ya haya una política en contra de él, porque va a ser en contra de él definitivamente, porque el respeto a los derechos humanos, respeto a una serie de cosas, entonces ya sea demasiado tarde. Ya nos tenga en el 22 negociando condiciones electorales del 26. Entonces, para mí, y yo estoy de acuerdo con Pedro, hay que proteger lo más que se pueda la personería jurídica de C por L. No hay que darle motivos, aunque ellos se inventan los motivos cuando no se los dan. Pero creo que hay que estar conscientes de que Ortega puede tirarse ya a la calle de en medio y, como dicen, tirar el balde y que se vaya el mecate, pues, y no dejar ya ningún cabo suelto, porque C por L es realmente opositor. O sea, es mentira lo que dicen que tiene un arreglo con el Frente. Igual a mí me hubiera gustado de parte de ellos, y lo he dicho, mayor apertura hacia otros grupos. Incluso yo siempre he sostenido que el valor que tiene el MRS es el valor de que no convierta esto en una lucha izquierda-derecha. Porque si se convierte en una lucha izquierda y derecha, Ortega puede tomar ventaja de eso de cara a la comunidad internacional, de cara a diputados socialistas en Europa y otro tipo de cosas. Pero lo que nosotros tenemos que ver, a pesar de eso, es que ya está ahí, es lo que tenemos. Hay que apostar, no tiene un arreglo con el Frente, eso no es posible, y si no creen de que es por buena voluntad o porque se están portando bien, es porque el Frente no tiene ningún interés en tener un arreglo con nadie. Él quiere el poder absoluto, ni siquiera con los empresarios tiene una intención de tener arreglo. Ortega no cree en la empresa privada, él es un marxista convencido que cree que el capitalismo es decadente, y entonces él cree que los empresarios privados los mira como vampiros, así los mira él. Eso es lo que él mira, porque él cree que se tiene que vivir sin trabajar, que es lo que ha hecho toda la vida. Entonces, definitivamente a él le resulta extraño que alguien trabaje para tener el pan nuestro de cada día. Pues entonces el empresario privado lo mira como algo raro. Pues estos tipos trabajan pues para poderse mantener. ¿Cómo se hace? Entonces darle la palabra a Pedro. Eliseo, una pregunta, Eliseo. Una pregunta sobre lo que acabas de decir antes de darle la palabra a Pedro.
¿Basado en qué decís vos que él ve que los Estados Unidos, estamos claros que Nicaragua tiene otros clavos, pero el mismo día que sucedió lo del allanamiento, lo de la personalidad jurídica del PRD, después la suspensión, después el allanamiento a Carlos Fernando, la acusación contra la Cristiana y la Fundación Violeta Barrio de Chavarro, prácticamente el mismo día, vos viste a la Julia Chan, de pronunciarse sobre Nicaragua. Hoy sacó el vocero del Departamento de Estado, se volvió a pronunciar sobre Nicaragua, viste congresistas, senadores pronunciándose sobre Nicaragua, y la ley Renacer caminando más rápido y aceleradamente. Entonces, basado en ¿crees vos que Ortega está calculando que los Estados Unidos no le están poniendo atención a Nicaragua? Basado en que la ley Renacer en otras circunstancias estuviese ya casi por ser aprobada ya a estas alturas. Es una iniciativa bipartidista que de pronto tuvo un frenazo. Basado también en que desde que asumió la nueva administración no ha habido ningún tipo de sanción para ningún tipo de funcionario del gobierno de Ortega por los temas que se fueron sancionando. Entonces, es decir, están reevaluando esa política. Y basado en que la administración demócrata está tratando de abrir espacios en Venezuela y en Cuba, y entonces él cree que al no ser prioridad puede entrar en un stand-by. Pero adicionalmente a esto, él cree poder usar el tema de migración y el narcotráfico otra vez para colocarse como el gendarme de Centroamérica, y con el famoso muro de contención que tanto enarbolaban durante los primeros años del gobierno de Ortega. Entonces, y la adición a esto es que él mira que la izquierda ganó en Chile, que Colombia se mira debilitada por un movimiento popular, que en Perú, independientemente del resultado de las elecciones, hay un componente de izquierda que tiene un apoyo popular que es interesante de verlo y medirlo, y que adicional a todo esto, la diplomacia más grande y eficiente de América Latina, que es la brasileña, puede volver a ser retomada por el PT si Lula le gana a Bolsonaro en las elecciones del año que viene. Entonces, él cree de que es momento de huir hacia adelante, atrincherarse donde pueda llegar, ahí poner su marca y comenzar a esperar mejores tiempos. Yo lo digo de esta manera. Paradójicamente, Ortega cree en la democracia. Cree en la democracia en otros países, que genera cambios que al final le terminan beneficiando. Es la misma estrategia de los Castro. Yo me mantengo donde estoy y no permito que nada se mueva aquí adentro, y eventualmente los países que me rodean van a ir cambiando y algunos van a ser más o menos amigos míos, y yo voy a poder ir teniendo una mejor condición a nivel internacional. Pero aquí, tu comentario, tus opiniones. Sí, mira, yo determino que hay 4 casillas que favorecen a Ortega. Y vamos a analizar las 4 casillas. La primera casilla es el voto duro que él tiene, que cada vez más pequeño. Estamos puede andar ahora por el 15%, si acaso, pues, ¿verdad? Pero eso es un voto firme que tiene él. La segunda casilla es el no voto, la abstención. Entre más gente se abstenga en un proceso electoral en Nicaragua, vos ya lo has dicho, Jaime, más votos hay para el voto duro, porque fortalece la ponderación de sus votos, ¿verdad? La tercera casilla, digamos, es la división del voto. Esta división ya no va a ser posible, pues, porque se hablaba de que habían 2 bloques, la coalición y la Alianza Ciudadana. Ahora prácticamente, al quedar descabezado la coalición por la eliminación, pues, ¿verdad?, de la personería jurídica del Partido Renovación Democrática, entonces prácticamente solo queda un solo bloque. Entonces las posibilidades de que de esa treta, digamos, de la división del voto,
voto le vaya a favorecer son menores. Por eso es que yo decía de que aquí, a como van las cosas, va a ser un plebiscito prácticamente. Y la tercera, perdón, la cuarta casilla es el voto zancudo. Veamos a ver qué tan fuerte aparenta estar el voto zancudo. Por ahora yo lo veo muy débil en este proceso electoral. No veo pues que el voto zancudo, el voto del PLC, digamos, el voto de esos micropartidos, ALN, vayan a tener alguna incidencia importante en el proceso electoral. Entonces, si no, ahora, ¿qué favorece el no voto? Favorece pues digamos las inhibiciones. Por ejemplo, si inhiben candidatos, si inhiben a Cristiana, habrá mucha gente que favorecen a Cristiana y que van a decir, bueno, ya no vamos a votar. Eso dependerá la actitud de cada uno de los candidatos, porque los candidatos no son únicos. Hay una buena gama de candidatos para escoger y todos son de primera. Entonces, si el candidato inhibido dice, aquí hay que salir a votar, aquí hay que votar por el siguiente y el siguiente, entonces la incidencia de las inhibiciones va a ser microscópica en relación al voto. Por eso pues yo creo que yo soy más optimista que el Liceo. Yo pienso que aquí va a haber un plebiscito entre la casilla 2 y la casilla 15. Vamos, ¿quieren seguir con Ortega? Tenemos el audio. Pero déjame hacerte una pregunta antes de pasar a coger su cena, ¿verdad? Bueno, en realidad son dos preguntas las que tengo para vos. Primero, yo creo que una vez que se eliminó a la coalición nacional de su casilla, pues ya no le dieron una opción para participar, solo que se unan o se suman a la Alianza Ciudadana. La principal enemigo de C por L, a Bernardo Ortega, va a ser la abstención, ¿verdad? ¿Cómo van a superar que la gente salga a votar? Y segundo, supongamos que sucede, que desgraciadamente sucede lo que yo creo que va a suceder, que a la Cristiana la van a inhibir, abriéndole un proceso, no necesariamente para buscar, para condenarla, pero le abren el proceso para eliminarla. Si eso sucede, ¿cómo va a ir reaccionando a la Cristiana? Porque son su hermano. Bueno, yo pensaría que si le inhiben, Cristiana no va a decir no vayan a votar, pues, porque primero que todo hasta este momento ella no es candidata, sino que es precandidata independiente, pues ni siquiera pues tiene una casilla. Pero si la llegara a inhibir por el temor que lógicamente y obviamente le tienen, yo creo que Cristiana llamaría a la gente a votar, porque yo creo que, digamos, ella piensa en Nicaragua, pues, y lo más importante es salir de Ortega, pues, no la persona, pues, que va a ir adelante. Y yo creo que así deberían de pensar todos los candidatos, todos deberían de pensar así, que aquí no es que, o si no soy yo, Eliseo decía hoy en el programa temprano que debería haber un compromiso de que al que vaya inhibiendo, que vaya apoyando al otro. Algo así de Eliseo en el programa de la mañana. Pero te hago la última pregunta. Le hago una pregunta. El compromiso ahora no es apoyar al que gane. El compromiso ahora es que el apoye al que quede. Ese fue el comentario. Que no inhiben a Cristiana. Cristiana se tiene que inscribir en el proceso de C por L. Ustedes han hablado, vos has hablado con ella como su hermano y como miembro de C por L para ver si ella va a hacer eso o no va a hacer eso. Yo la he dejado a su libre albedrío, ¿verdad? Ella ya es adulta, ¿verdad? Yo tengo entendido que escuchó. Ahora la principal objeción que tenía era que habían dos bloques, pues, y que quería la unidad. O creo que ahora esa objeción ya no existe, pues, porque solo hay un bloque. Y
yo diría que es el momento de que ella vaya y se inscriba, pues. Ahora, si la van a inhibir por el proceso legal, digamos, porque la van a procesar legalmente, eso es otra cosa, pues. Pero lo que tiene que demostrar ella es que se quiere inscribir y quiere llegar a ser la candidata de la unidad, como ha dicho anteriormente. Susana. Una de las... No, sí, y Pedro señalaba algo sobre lo del Partido Conservador, ¿verdad? Yo creo que el gran ganador de todos estos eventos es Alfredo. ¿Por qué? Porque vos haces esos anuncios en el momento que lo crees oportuno. O lo fió y le salió el tiro por la Entonces salió, no, la escalera que le pusieron es de oro. Salió como mártir, pues. Por supuesto. No, pero por supuesto, precisamente él tenía la oportunidad de bajarse de la escalera muy dignamente y encontró esa forma. Hombre, hay que reconocer la astucia y la audacia de las personas. Veamos ahora. Ahora yo te quiero decir algo que ha impactado de una forma sumamente agradable, ¿verdad? Y es la reacción de la cristiana. Aquí estoy. Aquí voy. No, correcto. ¿Verdad? Ese coraje que ha demostrado le ha venido también abriendo lo que dije en mi comentario un gran inicial, claro, porque por lo regular, ¿qué pasa aquí? Cuando alguien te manda ese tipo de citatoria, te da por no estar en el país o escurrís el bulto. Bueno, que no me dieron mucho tiempo tampoco. No. 24 horas y de todos modos, desde la primera vez, cuando sale Rosario Murillo con algo, y ella se plantó y lo dijo con mucha serenidad. Claro. Ha venido manteniendo esa línea de aceptar y de confrontar las adversidades, ¿verdad? Y yo creo que eso le está abriendo un gran espacio. Lo que yo espero es que C+L la invite. Porque también es muy cómodo decir, mira, si quieres venir aquí estoy. Hombre, ya llegó a ponerlo con aquí lo pero es en este momento donde vos tenés también que sopesar cómo son las oportunidades o cuáles son el costo-beneficio que te puede traer por la situación misma que se está presentando, ¿verdad? Así como te pueden abrir las puertas, también te la pueden cerrar. Pero ¿qué sentido? Porque... o sea, yo tengo una pregunta. Ya fue la cristiana, ya fue invitada. Pero eso evento. Y ayer, si no me equivoco. Pero no se inscribió. ¿Se inscribió cuándo fue? No, por eso no fue. Por eso, entonces. Ella quería, como dice Pedro, una sola casilla. Ahora solo hay una sola casilla. No. Déjame terminar también. Ahora ella dijo, ayer hubo una conferencia de prensa donde estaban las autoridades de la Alianza Ciudadana y los 4 candidatos inscritos en esa conferencia de prensa. Y los 4 candidatos inscritos dijeron, estamos de acuerdo en que se reabra el proceso para que se vuelvan a inscribir, y después la dijeron, invitamos a todo el mundo. ¿Y qué más querés? Pues, que la vayan a buscar en una limusina. No, espérate, es serio. No, pues te pregunto. Es serio, ¿verdad? No es una limusina, sino simplemente que en estas circunstancias, vuelvo y te repito, abrirte una puerta es eminentemente interesante en este momento, políticamente hablando, por costos, beneficios que vos tenés que medir como organización. El mismo Pedro Joaquín está señalando, si la inhiben, que también cómo te afecta o cómo te beneficia. Porque de las dos circunstancias, una organización política puede tener réditos, y réditos muy a su favor. Pero aquí hago una pregunta. Ajá, adelante. En primer lugar, ella dijo que no se inscribía en ninguna de las dos, fue tajante. Lo dijo, no me inscribo. Hasta que estoy esperando una sola casilla. Pero bueno, la política en Nicaragua... Unidad, no la casilla. El punto es que hoy, tanto C+L, Alianza Ciudadana, como ella, tienen que verse atractivos mutuamente. Claro. Pero yo hago una pregunta, porque es una pregunta que hay que hacérsela, y es rigurosa, y no solo para cristiana, pues, porque el fantasma de las inhibiciones va a venir y va a funcionar y va a operar. El tema de la cristiana con C+L es un tema que ambos tienen que analizar costo-beneficio, y la pregunta que yo hago es, C+L también está corriendo riesgos al abrirle la puerta a alguien que el régimen y la dictadura definió como una enemiga que va a acabar con ellos, al menos pues con ese anuncio que hizo,
que no le inhibe automáticamente ahorita, pero ya está probando y tanteando qué reacción puede tener en este país esa inhibición, y ya habían conversaciones, eso ya son fuentes mías, pues bastante serias alrededor de la coalición con el PRD y la candidatura de Cristiana dentro de esa. Yo se lo pregunté a Saturnino y me dijo, mira, sí, hemos hablado y estamos buscando canales para que se lo digan directamente a ella. Decapitado totalmente el partido. También había conversaciones entre Cristiana y el movimiento campesino para que Medardo fuera la fórmula, pues la pregunta de inscribirse como fórmula en Alianza Ciudadana. Eso te lo dice la gente de Medardo. La pregunta es justificado el temor que pueda tener una Alianza Ciudadana de traerte a alguien que te puede quitar la casilla? Es justificado. Pero la pregunta es que aquí también, o sea, la cristiana quiere competir para ser la candidata o quiere ser la ungida para ser candidata. Ese es algo que también ella tiene que aclarar, ¿verdad? ¿Quiere competir? ¿Verdad? O sea, competir es una mujer de adelante, Pedro. Es una mujer que tiene ya... Mira, a ver, lo primero que tendría que hacer, bueno, la invitación está abierta a todos los candidatos. Ayer la hizo Lester Alemán en la conferencia de prensa. Yo si no oí muy bien, yo estaba ahí. Él dijo, Ciudadanos por la Libertad está abierta. Lo primero que tendría que hacer es la persona, bueno, vamos a aprobar la palabra, pues, vamos a irnos a inscribir. Después de inscribir, viene el proceso de selección y tiene que someterse a el mecanismo de selección de Ciudadanos por la Libertad, que consiste en encuestas y en debates, ¿verdad? Aparte pues de la trayectoria política y que con mucho menos peso la preparación académica. Entonces, lo que tendría que hacer Cristiana y cualquier otro es inscribirse en primer lugar, después competir y ganar, y después de ganar, que no quede pues Jerónimo de duda, pues que ese es el candidato único, tendríamos que probar a ver si el Consejo Supremo Electoral le inhibe o no le inhibe. Pero yo creo que ahorita es apresurado decir, la van a Cristiana y a cualquier otro, pues, ¿verdad? Es decir, primero ese candidato tiene que llegar al Consejo Supremo Electoral a inscribirse con una casilla válida, pues. Y entonces, bueno, ese Consejo Electoral no lo vamos a inscribir por tales y tales argumentos. Pues entonces, tendríamos que poner al siguiente candidato en la línea de más simpatía o el segundo lugar, digamos, pues, de los candidatos. Y así sucesivamente, pues. Pero afortunadamente ahora si tenés un proceso abierto no puedes ser candidato, ¿verdad? Pues, los tiquetes te pueden inscribir, creo yo, no sé, abogado. Sí, te pueden inhibir, en esa forma te pueden ahí congelar. está inhibido, pues. Te pueden congelar. Eliseo, ya había terminado, Pedro, quería agregar algo más. No, está bien. Los procesos que han habido ahorita, pues, que le quitaron la casilla al PRD, al Partido Conservador, y el proceso también contra Cristiana, eso ha estancado, ¿ya?, el proceso de selección de candidatos, que estaba a punto de comenzar antes de que todo esto comenzara, tanto en la coalición como en la Alianza Ciudadana. Entonces ahora solo queda un camino, una casilla válida. Entonces el proceso de selección todavía no ha comenzado. Ya tenemos 4 candidatos inscritos. Bueno, se pueden inscribir otros candidatos. Eso es lo que yo recomendaría, que la casilla está abierta. Eso es lo que yo escuché. Pero no es tampoco cosa de irla a buscar a su casa, pues, ven a inscribirte, pues. Me acabas de pasar, Nelson, que vos tenés otro compromiso, querías que el programa era de 1 hora. No sé si querés dar tus comentarios finales o poder quedarte más tiempo. Eliseo. No te oigo. Nelson, el audio de Eliseo. Eliseo, de tu audio. Ahora sí. Voy a quedarme el mayor tiempo posible. Creo que podemos llegar hasta el final del programa. Lo que yo quisiera es dejar bien claro, o sea, si C por L abrió
esa posibilidad, que en efecto lo hizo el día de ayer, yo creo que puede a inscribirse. Pues. Este proceso ahora se no es un proceso de partidos, porque ya el PRD está fuera del juego. Y una probabilidad que la miro yo baja, pero pudiera ser una probabilidad, es que de pronto le admitan el amparo al PRD, le devuelvan la casilla. Ya lograron lo que ustedes han dicho, la victimización del PRD y la coalición, y al otro lado tenés al C por L que le endilgan algún tipo de arreglo pacto, pero yo quisiera ver qué tan buen pacto es ese que primero la quitan y después la ponen. Yo quiero dejar bien claro aquí, o sea, el Frente no hizo pacto con nadie. Lo que el Frente es que chantajea a todo mundo y a todos nos amenaza. Más bien, chantajear es el tema de que podés aceptar, o sea, amenaza a todo mundo. Ese es el modelo que él sigue para poder mantenerse en el poder. Y tan amenazado estaba el PRD como amenazado está ahora C por L y como amenazado cualquiera que no haga lo que ellos creen que no se debe hacer. Así es el Frente Sandinista. Ellos tienen un espíritu de matón que es increíblemente fuerte y es a lo que apuestan. Ahora, Eliseo, déjame hacerte una pregunta vos como abogado, y la Azucena también es abogada, ¿verdad? Porque Pedro decía en su comentario temprano que ahorita lo que tenía que hacerse por él es cuidarse muy bien de no abrir cualquier espacio para que no le corten la cabeza. Ahorita la Alianza Ciudadana y C por L ya tienen un procedimiento para escoger a sus candidatos. Si hay un cambio en ese procedimiento, ¿está abriendo la puerta para ser impugnado? ¿O estaría abriendo la puerta para ser impugnado? Y digo esto, y tengo esta pregunta, porque hay rumores, pongámosle de esta manera, y digo rumores, ¿verdad?, de que el equipo de la Cristiana no quiere que sean debates, sino que solo sean encuestas. Si ella pone si es verdad eso, y viene ahorita la Alianza Ciudadana y decide cambiar su proceso y decir, ok, no van a haber debates, solo encuestas, estás dejándote abierto para que estés impugnado, legalmente hablando. Sí, pues para lo que valdría la legalidad en este país, pues. Si está en el estatuto. Adelante. El procedimiento, tengo entendido que fue producto de la convención que se aprobó que se hiciese un procedimiento ad hoc para eso por parte del Ejecutivo de C por L. Entonces, se puede modificar siempre y cuando no sea impugnado por los que están ahí, pero yo creo de que el proceso de debate sumado a encuesta es un proceso tremendamente adecuado, porque no podés irte solo por la vía de encuesta. Tenés que tener otras herramientas de medición. Y yo creo que mal haría cualquier candidato que quiera inscribirse en solo imponer el proceso que lleva. Y a estas alturas, pues sinceramente, y ahí ya voy con el tema de la realidad política, el realpolitik, como dice, el tema es que necesitas potenciar a una sola opción opositora, y no es momento para andar poniendo un montón de condiciones, es momento para juntarnos todos. Y como lo dije, pues el compromiso que tiene que tener todos los candidatos que entren ahí es que al que vayan inhibiendo, vaya apoyando al que lo vaya sustituyendo. Que no sea que se vaya y diga después, ahí no sirve nada porque me inhibí. Eso no tiene, o sea, ya el compromiso no es apoyar al que ganó, es que el que lo inhiban tiene que apoyar al que queda. Y lo otro es que hay que consensuar hasta 3 listas de diputados, pues cada quien tiene que tener sus suplentes del suplente del suplente, pues porque te van a inhibir una cantidad enorme de diputados para que no llegues al 80%. Entonces tenés que tener listas alternativas, pues, para el diputado número 1 con su suplente hay dos más y otros 2 por si acaso te lo van inhibiendo. Entonces tenés que estar preparado para eso. Ojalá que llegáramos a eso. Yo no soy tan optimista como yo creo hay que buscar en su deriva autoritaria, y cree que puede hacer todo porque nadie se lo impide.
40 candidatos a diputados propietarios nacionales y 40 candidatos a diputados suplentes, porque los primeros 20 lo más probable es que le vuelen la cabeza. Ya no sabes si presentar el primer line-up o el segundo line-up, porque el primero te le van a volar la cabeza a Azucena. De los 92 diputados vos debes de tener por lo menos multiplicarlos por 3. 92 por 3. Y como hay tres, son hombres y mujeres también, ¿verdad? Sí. Sí, ese es el otro problema. Un problema que va a ser muy serio. Y ya estamos a las puertas de la inscripción de candidatos y eso no se ha discutido. Sí, porque por cultura las mujeres no estamos en la primera fila, ¿verdad? Como para ir a decir, no creo que muchos partidos tengan que 20,000 mujeres organizadas. Y al fin solo mujeres, ¿verdad? Para poder cubrir toda... Que los fiscales también tienen que ser hombres y mujeres, ¿o no? Porque eso estaba en la propuesta de la ley electoral, pero no sé si quedó. Quedó en la contrarreforma ya está. Quedó aprobado que los fiscales también tienen que ser hombres y mujeres. Sí. Incluso las estructuras partidarias. Incluso las estructuras partidarias. Que eso, aquí valga el comentario. Partidaria lo hace Rosario para desplazar a la vieja guardia de frente, que en su mayoría son hombres mayores y hombres, básicamente provenientes de la guerrilla y del ejército. Entonces con eso ella termina de limpiar a lo que han llamado el sandinismo histórico, pues. Ese punto que pareciera bonancible, ella lo está ocupando para deshacerse de su contrapeso político interno en el frente. Sí. Si es el pleito también, o sea, no es solo con la disidencia, pues en el MRS, identificada en el MRS, es con lo histórico. Es que el interno, la Rosario creó su propia estructura y agarró lo histórico y lo apartó. Basado en eso es que yo, por eso es que no me casaba con la tesis de Liceo, pues adentro del partido del frente hay punas muy fuertes, hay fortunas que han crecido ahí, que no quieren desprenderse y no las quieren poner en riesgo. Ahí todavía falta el reacomodo, no creas. ¿Quién va a ser el candidato del frente? Andan en muchas teorías. Yo creo que va a consolidarse Daniel Ortega porque no tienen de otra. No tiene otro candidato. No tienen de otra. Pero al interno, el rejuego de parlamentario, de cómo vamos a cuidar nuestra fortuna, cómo vamos a cuidar nuestros intereses si nos quitan el Ejecutivo, eso es otro pleito. A mí me contó gente de Estelí, que hay que esperarlo. Y lo digo de Estelí, que cuando tuvieron hace como 2 o 3 semanas una reunión de la Secretaría Política para sondear cómo iban a ser los procedimientos, o para calidad de diputados, hasta sus gobiernos se agarraron a sus trompones. Sí. O sea, hay corrientes. La corriente, la vieja guardia no está dispuesta a ceder las diputaciones de dedazo, pues, que venían, ¿verdad? Pero fíjate, yo quiero, antes de pasarle a Azucena, yo termino con el tema de las inhibiciones, de los suplentes y de tener 182 candidatos a diputados por detrás, porque te van a inhibir. Eso viene. Pero no puede recaer nada más en el terror de la inhibición. También el candidato o el precandidato o el aspirante tiene que empezar a tener la madurez política de que eso va a suceder y que tiene que reempujar si sucede. Así. Porque si no, aquí tenemos a Ortega como un titular de un artículo que yo leí hace poquito. Ortega 5 años más y quizás más. Si no nos ponemos con altura política y de creer de que vamos a un parlamento, apenas a empezar a tratar de recomponer este país. Que ya diría, en ese mecanismo, tomando en cuenta lo que dijo Eliseo y lo que dijiste vos, ya, yo creo que también había que agregarle que de acuerdo al orden como vayan quedando, así en la candidatura presidencial, así van a ser inscritos, porque si no, supongamos que gane Chico Pérez, igual le corta la cabeza, a esa hora va a salir a pelear para ver quién es el segundo. Debes de quedar, parece mentira lo que estamos hablando, debes de quedar en un lugar, quedó A de primero, B de segundo, C de tercero, le vuela la cabeza A, va el B, le vuelan el B, va el C, porque si no, cuando le vuela la cabeza al lado va a ir a buscar el B, ya tenés que dejar establecido quién es el segundo. No, pareciera que es película lo que estamos contando, y es broma, pero en realidad a eso nos estamos enfrentando. Pero la pregunta del millón es,
se ha hecho esos diferentes escenarios entre la oposición. Yo no sé, eso le podemos preguntar a estamos Pedro, a un mes ¿puede de un mes. contestar el Pedro o Eliseo, que fue asesor de... Porque si se han hecho esos escenarios? Porque hay que ir del mejor al peor y del peor al mejor de los escenarios. Adelante, Pedro. Mira, yo quisiera aprovechar este momento para hacer una breve defensa de mi hermana Cristiana por las acusaciones que le están haciendo, pues para demostrar que lo que le están haciendo es político 100%. Le están diciendo que encontraron inconsistencias en los años 2000, en los estados financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de la fundación. Pero ¿por qué, me pregunto yo, en su momento, en el 2015, nos dijeron, venga, aquí hay alguna inconsistencia, pues, o en el 2016 o en el 2017? No, de pronto en el 2021 encuentran un montón de inconsistencias en 5 años anteriores, precisamente cuando ella está proyectándose como una candidata presidencial o como una potable candidata presidencial. O sea que ahí se desnuda completamente la confabulación política en contra de mi hermana Cristiana, porque de pronto descubrieron que había 5 años ahí que tenían guardados y que había un montón de inconsistencias, pues. Así que yo me pregunto, pues, ¿qué clase de funcionarios son estos que pasaron 5 años, 6 años, pues, y no encontraron nada, y de pronto encuentran un montón de cosas en 5 años y te piden cuentas de 5 años anteriores? Solamente cuando Cristiana sale a la palestra pública como la persona que tiene mayor simpatía, pues, en las encuestas, ¿no? Televisiones, loco, se aplican como pasada de cuenta, ¿verdad? Ustedes se la pasaron a Toño Lacayo cuando estaban en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se llama? ¿Yo quién no? Cuando digo la sociedad, porque ustedes estaban en la vota de diputados. No, espérate un momentito. Pues la Asamblea Había una reforma, había un compromiso. Eso le pasaron No nepotismo. y llegaron a donde le afectaba a Toño. Igual que cuando le pasaron la raya a Pedro Solórzano. Le llegaron a Managua, le llegaron hasta la cuadra de Pedro Solórzano. En la acera de frente de la Managua, ya de la casa de Pedro no era Pedro. O sea, aquí el nepotismo. Base legal para a ver, Jaime, se crea la base legal para préstame tu guitarra. El nepotismo ha sido uno de los factores más negativos en o mejor dicho, uno de los fermentos de la dictadura. Llevamos ¿Sí o no? 80 años. Entonces cuando se decide establecer una línea por nepotismo e impedirlo, entonces lleva nombre y apellido. Ese es uno de los problemas serios llegó hasta donde Toño Lacayo, tercer que era grado de candidato a la posibilidad. presidencia. Fue casualidad, pues, pongámosle. Pues. No es casualidad. Es que si la línea de relación. Ustedes cuando aprobaron eso en la Asamblea, la aprobaron para que Toño no pudiera correr. Claro, pero no, a ver, O sea, fue cuando vos empezás a ver la consanguinidad y la relación familiar, te toca. Pues eso, pues. Pero no es porque lo dijimos exclusivamente. Pero en ese momento afectaba a Toño, ustedes sabían que lo afectaba a Toño. Vuelvo a decirte, no se podrá cambiar el estilo de hacer política si aquí todo lo personalizamos. Pues, ¿sí, no es el si estaba ahí, fue obvio. Fue Un poquito, cambiando un poquito del tema. No, lo que estamos hablando porque me llamó la atención hay que una decía, decisión política creo yo, de que sobre ese tema, porque es que todavía no la han inhibido. Todavía no la han inhibido. Ni la van a inhibir. Y poderosamente la atención, tal vez Pedro me ayuda, yo no he leído el escrito que le mandó Gobernación y que después la citan pero para la sobre Fiscalía. eso, Danilo, Porque fíjate que yo me quedé con una enorme duda hoy y pesar, pues, porque la enorme batería de periodistas que estaban ahí le preguntaron en 3 ocasiones por qué razón y qué le preguntaban dentro de la Fiscalía. Pues, yo quiero saber, para poder estar informado del argumento legal de por qué la tienen ahí, pero
menciona, y tiene razón, porque es lo que logré leer un poco, es sobre un mal manejo supuestamente de hace 5 años, y no sé si realmente choca con la ley que acaban de aprobar, porque no es retroactiva, pero exacto, al menos en este pero país. ahí te quiero decir algo. El Ministerio de Gobernación, año con año, a los organismos no gubernamentales, a las fundaciones, llámese, Le da un aval. una constancia, un finiquito. Exactamente. Entonces, Y tiene todas las constancias. exacto, entonces tiene todas las constancias. Este es un proceso legal De inhibición. con objetivos políticos. ¿verdad? Nadie lo duda. Cosa, que tiene que, y de acuerdo a lo que habla Cristiano, volviendo a lo que hablamos de cómo se mencionó, yo me acuerdo cuando yo fui citado a la fiscalía hace unos años, porque varios diputados me acusaron de exposición de personas en peligro, porque yo había dicho que todos esos diputados zánganos sin vergüenza, que nadie les vendiera en las tiendas ni le vendieran, y que la gente los despreciara, a varios de los partidos que estaban ahí. Entonces yo me acuerdo que vos, cuando yo, a diferencia, pues todavía inclusive con la cristiana se portaron un poquito menos, porque cuando yo llegué estaba una turba sandinista, con las pancartas, con las cartulinas: gordo diablo, venenoso, te vas a ir al infierno, te llevan a un cuartito atrás, ¿verdad? Donde están 2 escritorios, no sé, y está en ese caso fue una mujer fiscal con una secretaria de máquina de escribir, te hacen 40 preguntas. Por lo menos a mí me hicieron 40 preguntas. De las 40, 15 te las repiten, para ver si caes en la trampa de que decir otra cosa a lo que iba a decirte. Después te hacen que la leas, te la lees, y si vos te decís que todo lo que dijiste es cierto, te la firman. Yo peleé para que me dieran una copia, no sé si a la cristiana, y no me la dieron, no sé si a la cristiana le han dado una copia, pero objetivamente hablando, todo el mundo está claro en este país y afuera que ahí no hay argumentos legales. Pero hay que saber. Este es un mecanismo legal. ¿Cuál fue la palabra de Manuel Martínez? En el 2006, en mi programa, del 2007. El poder judicial es un arma que usa Ortega, Frente Sandinista, para eliminar a su enemigo, intimidar a su adversario y premiar a sus amigos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es claramente lo que estamos viendo aquí. Sí. Eliseo. Aló. Estaba Nelson experimentando con otro. Eliseo. Bueno, no quiero escuchar, Eliseo. Pedro, ¿algo que querrá agregar? Pedro. ¿Ah? Cristiana, una parte de la dictadura, ¿verdad? Y ella llama de que hay que ir a votar juntos, ¿verdad? Con el pueblo, ¿verdad? A un llamado a la unidad nacional, solo juntos, solo unidos, con un candidato único y con una fuerza de oposición única, derrotaremos a Ortega. Es decir, lo que estaba diciendo anteriormente, porque en caso de que le inhiban a ella, estoy seguro que va a apoyar al candidato que siga. Pues. Es decir, creo que tiene que es consistente con lo que estaba diciendo yo, que está él formar en un plebiscito. Ortega, no Ortega, pues. Tan sencillo como eso. La gente va a apartar todas las diferencias para votar en contra del régimen de Ortega en la única casilla que limpia que hay, que es la casilla de Ciudadanos por la Libertad. ¿Tus comentarios finales? Creo que estamos llegando a una etapa definitoria en esto. Y lo digo así sinceramente, ojalá me equivoque y Ortega realmente dé el espacio para ir a unas elecciones sin condiciones, pero al final yo creo lo mismo que cree Pedro, pues que estas elecciones van a terminar siendo plebiscitarias y Ortega no va a tener más remedio que o robárselas y después se le va a tener que arrebatar, o Ortega va a tener que reconocer que perdió, pues que es la probabilidad
menos alta en ese sentido, pero de que la gente va a votar por la única casilla que ha quedado, va a votar por la única casilla que ha quedado. Y el llamado es a quienes tienen sus aspiraciones legítimas que quedaron en el aire con el tema del PRD, que hagan oídos de lo que C+L ha propuesto, de lo que la Alianza Ciudadana ha propuesto, y creo que pues no es momento de estar poniendo muy buscar la unidad, caminar lo más rápido posible y proteger hasta donde se pueda la última casilla que queda y tomar las previsiones del caso, pues, que yo, como les digo, parecía broma, pues, pero aquí hay que hacer listas paralelas, clasificar a los candidatos a presidente A, B, C, D, F, para ver quién va quedando después del otro, porque después de esto viene la lluvia de inhibiciones, pues, entonces hay que ver que hay frente. Una pregunta, Eliseo, antes de que te retire una pregunta. La fórmula presidencial también está sujeta a la ley que si el candidato es hombre, la vice tiene que ser mujer. No. O eso quedó libre. No. Reformaron en la ley electoral. Debería haberse reformado el artículo 147 de la Constitución, pero no lo hicieron. Entonces, pero lo metieron en la ley electoral, donde ahora el binomio presidencial tiene que ser hombre-mujer, mujer-hombre. Eso reformado. Pero la ley electoral está, pero en la Constitución no está. No, en la Constitución no está. Pero ¿cuál es lo que espera? Volvemos a lo mismo. Aquí la Guardia lee como quiere. Sí. Entonces este Consejo Supremo... Quería decir algo último. Adelante, Eliseo, perdóname. Adelante, Eliseo. Lo que quería decir es que debemos de estar absolutamente conscientes de que nos queda ya una pequeña oportunidad que se llama C+L para poder salir al menor costo posible. Si inhiben a C+L, si le cancelan la personería a C+L, o si inhiben a todos los candidatos de C+L y lo dejan fuera porque no tiene candidatos suficientes, nos vamos a tener una situación muy difícil. Y como yo decía en días, toca hacer todo lo que podamos, hacer las cosas como que si solo dependen de nosotros, si solo dependen de él, porque realmente nos estamos enfrentando a una lucha en que necesitamos mucha fortaleza mental, espiritual, porque nos quiere quebrar la voluntad, nos quebrar con esto, y tenemos que plantarnos y decirle que aquí estamos con la frente en alto. Y sobre la acusación de Cristiano, y ya con esto cierro, no esperemos detalles de esa acusación, es meterse al juego de ellos, andar detalles. Es una acusación que es una canallada, simplemente porque tienen miedo de volver a vivir lo que vivieron en el año 90. Entonces no nos podemos a discutir de esa acusación. Para mí es nada y no tiene por qué ser discutida en detalles. Simplemente Ortega quiere hacer eso y ya está. No hay otra razón para eso. Ya sí, Azucena, comentarios finales. Ahora, antes de tu comentario, quiere decir que ahorita me estaba poniendo así. Tenés que buscar, entonces tenés que preparar 4 fórmulas. Sí. Pues porque si hay, te lo van inhibiendo, también tenés que ir cambiando la fórmula. Así es. Pues además de lo que estaba señalando Eliseo, que vamos a necesitar, va a ser eminentemente necesaria la disponibilidad del ciudadano nicaragüense a participar. Ese es el otro problema, ¿verdad? Porque espérate de la abstención. Ayudar. Te decapitaron las 40 fórmulas que buscaste. Tiene que haber gente que esté dispuesta a asumir. Aquí el temor no puede seguir jugando. Ni que pierdo el trabajo. Espérate, vamos a perder la vida. Porque en este juego estamos perdiendo vida y hacienda. Entonces hay que tener la disposición de asumir la responsabilidad ciudadana de participar. Y eso hay que empezar a ponerse a buscar gente que esté dispuesta a participar. Y tener que buscar gente valiente porque, pues, seamos realistas, los candidatos a diputados, los que van en los últimos lugares, esos son simbólicos, pero van a correr riesgo. Claro, pero tenés que llenar listas y vas a correr los riesgos. Eso van a tener, claro. Tienen más mérito
que los que vayan a quedar. Que los que van a Porque quedar eso así. saben que no van a quedar, Así pero es. sí van a arriesgarse. Pero eso, Esa es un problema esa es la verdad de la cosa. Ese es un problema mayúsculo. El mayor problema es también la disponibilidad de la gente de organizarse para enfrentar este proceso. Es decir, vas a necesitar ¿cuántos? 180.000 personas para defender este proceso. Y no lo están haciendo ahorita. Pedro, antes de tu comentario final, es una pregunta a vos que sos por él, que hoy me la hicieron en la radio. Yo dije que como iba a estar invitado te lo iba a hacer. Decían varios radio escucha que llamaron que no están seguros si C por L tiene la estructura para poder crear, tener el tendido electoral. ¿Tiene C por L el tendido la gente para tener ese tendido electoral? Sí la tiene, Jaime. Mira, nosotros estamos en un continuo proceso de organización. Mientras aquí se reunían en Managua para hacer comunicados y todo, cada fin de semana había por lo menos 3 o 4 reuniones en los diferentes municipios de Nicaragua. Y eso me consta a mí porque yo recibía, y todavía recibo, porque este es un proceso continuo, en mi celular las fotos de las reuniones, todo el tiempo, un montón de fotos en tal lugar, en tal lugar. Entonces yo creo que Ciudadanos por la Libertad no ha escatimado el tiempo en organización. Y eso nos distingue de otras personas que dijeron que se iban a organizar, pero que no se organizaron. Dale, Pedro. ¿Tus comentarios finales? Que tenemos que apostar a lo que habíamos hablado y lo que el Liceo aceptó, que así va a ser la elección, va a ser un plebiscito y alrededor de 2 casillas, la casilla del Frente Sandinista y la casilla de Ciudadanos por la Libertad. Y estoy seguro que va a haber una montaña de votos tan grande en la casilla de Ciudadanos por la Libertad que va a ser imposible el fraude electoral, ¿verdad? Va a ser imposible. Yo tengo esa visión, es una visión, podemos decir, optimista, pero porque conozco a fondo el trabajo que se ha venido haciendo en Ciudadanos por la Libertad y además porque nuestra casilla está abierta para todo el mundo. Pues, como se ha dicho efectivamente, no es del diente del labio, háganos la prueba, está la puerta de Ciudadanos por la Libertad, como dijo ayer Lester Alemán, están abiertas. Azucena, comentarios finales. Voy a retomar la pregunta que vos estabas haciendo de los radioescuchas. Todo aquel que esté preocupado porque C por L no tiene la estructura, hombre, que llegue, que se ofrezca. A eso me estaba refiriendo yo. La necesidad de asumir con responsabilidad la ciudadanía. Porque si realmente lo que queremos es derrotar a Ortega y queremos lograr un cambio, hombre, si no tienen, aquí estoy. Y ahora que dicen que todo el mundo puede inscribirse, pues hay que irse a ofrecer para fiscales, para miembros de mesa, para lo que sea, y por último para directivas, pues si no tienen directiva. Y para candidatos también. Y también para candidatos. Van a hacer falta candidatos, ¿no? No, yo mi comentario final es ofreciendo una disculpa porque lo tenía que haber hecho al inicio, una solidaridad completa con el equipo de Carlos Fernando. Es un atropello total lo que está haciendo en este caso la Policía Nacional mandada por Ortega, pues la tienen dura contra él y solidarizarnos, pues, y aquí estamos, si necesitan de algo de nosotros, con la total disponibilidad de apoyarlo en lo que sea. Bueno, yo lo dije al principio, la solidaridad, pero también tenemos que darnos cuenta, y creo que el Liceo lo hacía la Azucena, también lo decía en su comentario, que el nivel de represión no es el mismo para los que están en uno que para los que están en otro de la situación. Por ejemplo, tenía a Freddy Navas, ¿verdad? Ayer vi los videos de Juan Sebastián, ¿verdad? Que ahora no lo deja salir, pues le dieron prácticamente, la dictadura decidió que no sabemos por cuánto tiempo tiene casa por cárcel, ¿verdad? Y ya sabemos cuánto tiempo tiene Managua por cárcel. Y a veces a Felipe Maradiaga lo dejan salir, a veces no. Arturo la vez pasada lo tuvieron una semana sin salir, después al otro, así que todo el mundo lo tiene. Yo tuve la vez pasada 2 semanas, ahí tengo las 2 motos. Freddy Navas tiene 7 meses de no que le dejan salir de su casa, 7 meses. Y así en los departamentos, con el miedo que vos estás hablando,
en los departamentos, gente que no nos damos cuenta porque no están en los medios, no tiene acceso a los medios, se la están dejando ir dura. Así es. Se la están dejando ir dura. Pero esa gente que nos está viendo, si quiere cambiar las cosas, hay que luchar. No hay que esperar que sea la Azucena, que sea Danilo, que sea Eliseo, que sea Pedro, el que luche. Todos tenemos que luchar. Esta es una responsabilidad de todos. Y no es solo los fiscales del CEPONEL. No, el 7 de noviembre tenemos que salir a votar todos y a defender el voto todos. ¿Verdad? Si no, porque estemos claros que la dictadura se la quiere robar, va a hacer todo lo posible por robársela, y el único somos nosotros. O lo paramos o nos dejamos que nos robe. Y si nos dejamos que nos robe, nos jodimos. Hoy, la situación de ahorita va a parecer paraíso comparado con lo que se nos viene encima. Le agradezco a Azucena, le agradezco a Pedro, le agradezco a Eliseo, Danilo, como siempre. Nos vemos el próximo viernes en Diálogo Independiente y el lunes en Jaime Arellano de la Nación y en la revista y entrevistas de REC. Que Dios los bendiga. Amén.